Roberto Carlos Braga, conocido como O Rey, Rey de la música latina, nacido el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil, es uno de los artistas más influyentes en la historia de la música brasileña. Con su voz cálida, su estilo emotivo de interpretación y sus canciones románticas que conmovieron los corazones de millones de personas en todo el mundo, construyó una carrera gloriosa que duró más de 6 décadas. Sin embargo, detrás de las luces del escenario y de las canciones de amor inmortales, la vida de Roberto Carlos se vio ensombrecida por una profunda tristeza y una pérdida irreparable. Entre ellos, su mayor dolor, como él mismo admitió a través de raros diálogos y canciones llenas de lágrimas, fue la pérdida de sus seres queridos más cercanos, especialmente la muerte de su tercera esposa, María Rita Simões, en 1999, y luego la pérdida de su hijo, Roberto Carlos Braga II, Dudu Braga, en 2021. María Rita Simões, con quien Roberto Carlos se casó en 1996, no solo fue su esposa, sino también el mayor amor de su vida. Se conocieron por primera vez en 1977, cuando María Rita era amiga de Ana Paula, la hijastra de la primera esposa de Roberto, Cleonice Rossi. Su relación pasó por muchos altibajos antes de convertirse oficialmente en marido y mujer, debido a la diferencia de edad y a la oposición de la familia de María Rita. Cuando finalmente se casaron, Roberto la vio como la luz de su vida, una compañera irreemplazable. Sin embargo, esa felicidad duró menos de 3 años. En 1998, a María Rita le diagnosticaron cáncer neuroendocrino, una enfermedad rara y casi incurable. Roberto hizo todo lo posible para salvarla, desde llevarla a los mejores hospitales de Sao Paulo hasta detener todas las actividades artísticas para estar con ella en sus últimos días. Pero el 17 de diciembre de 1999, María Rita falleció a la edad de 38 años, dejando a Roberto con un dolor sin palabras. Cuando murió María Rita, sentí que una parte de mí murió con ella, dijo una vez en una rara entrevista con Globo. No sabía cómo seguir viviendo. La muerte de María Rita no solo fue una pérdida personal, sino también un shock mental que sumió a Roberto en una profunda crisis. Dejó de actuar, canceló su tradicional especial de fin de año en Rede Globo, un evento al que el público brasileño se había acostumbrado durante décadas, y se escondió durante casi un año. Una vez compartió que había perdido su fe en Dios, que anteriormente había sido su mayor fuente de fortaleza. En la canción O Tempo e o Vento, que compuso más tarde, se puede sentir su dolor extremo a través de cada verso. El tiempo pasa, pero la tristeza permanece, como el viento que nunca deja de soplar en mi corazón. Esta tristeza no era solo la pérdida de una esposa, sino también el colapso de un sueño de felicidad familiar que había anhelado toda su vida. Pero si la muerte de María Rita fue la mayor tristeza de la mediana edad de Roberto Carlos, el fallecimiento de su hijo Roberto Carlos Braga II, también conocido como Dudu Braga, en 2021 fue otro golpe que lo dejó casi incapaz de mantenerse en pie. Dudu, nacido el 14 de diciembre de 1968, es el primer hijo de Roberto con su primera esposa, Cleonice Rossi, Nisa. Desde su nacimiento, Dudu ha estado lidiando con un glaucoma congénito que lo dejó completamente ciego a la edad de 23 años después de 7 cirugías fallidas. A pesar de esto, Dudu vivió una vida de determinación, convirtiéndose en productor musical, presentador de radio y el mayor orgullo de Roberto. A menudo llamaba a Dudu mi héroe, un hijo que le enseñó sobre resiliencia y coraje. En septiembre de 2020, a Dudu le diagnosticaron cáncer de peritoneo, una enfermedad contra la que luchó valientemente durante más de un año. Roberto permaneció al lado de su hijo durante sus últimos días,
hablando con él por teléfono todos los días, y cuando Dudu murió el 8 de septiembre de 2021 en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Roberto quedó devastado. Publicó un breve estado en Instagram. Dudu, para nosotros eres inolvidable e irreemplazable. Nos vemos pronto, junto con un emotivo vídeo de momentos con su hijo de cuando era niño. Los familiares dijeron que Roberto lloró profusamente en el funeral de Dudu, agarrando la camiseta de su equipo de fútbol favorito, el Corinthians, un último pedido que le había hecho a su padre si moría. Roberto lloraba sin parar, como si se le rompiera el corazón. Era la primera vez que lo veía tan débil, dijo un amigo a Extra. La mayor tristeza de Roberto Carlos, por tanto, no es solo un acontecimiento, sino la acumulación de pérdidas irreparables. Su madre, Laura Moreira Braga, fallecida en 2010, su esposa Nice, fallecida en 1990, María Rita, fallecida en 1999, su hija adoptiva, Ana Paula, fallecida en 2011, y finalmente Dudu, fallecido en 2021. Pero entre ellas, las muertes de María Rita y Dudu parecieron ser las dos heridas más profundas, porque no solo eran seres queridos, sino también personas en quienes puso todo su corazón y su esperanza. Canto para sanar la tristeza, pero hay tristezas que la música no puede tocar, dijo durante una actuación en el Maracaná en 2009. Esa tristeza se ha convertido en parte inseparable de Roberto Carlos, un hombre que vive bajo los focos, pero siempre lleva dentro la oscuridad de la pérdida. La carrera de Roberto Carlos Braga ha sido un viaje largo y tumultuoso, desde un niño pobre en Cachoeiro de Itapemirim hasta un ícono musical mundial conocido como el rey de la música latina. Con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, no es solo cantante, sino también compositor, productor e ícono cultural de Brasil. Sin embargo, su camino hacia el éxito no siempre estuvo pavimentado con rosas. Estuvo marcada por esfuerzos incansables, fracasos desgarradores y momentos que lo llevaron a llorar de alegría y de dolor. El primer éxito de Roberto llegó en 1966, cuando lanzó La Poupée qui fait non en Francia. Pero su carrera realmente despegó cuando colaboró con su amigo íntimo Erasmo Carlos en el movimiento Joven Guarda, una ola musical juvenil que combinaba rock and roll y pop, que cambió la cara de la música brasileña en la década de 1960. El programa de televisión Joven Guarda de TV Record, que condujo junto a Erasmo y Wanderlea, lo convirtió en un ídolo de la juventud brasileña. Canciones como Quero que va tudo pro inferno, Festa de Arromba y O Calambeque no solo encabezaron las listas de éxitos, sino que se convirtieron en símbolos de una generación que buscaba la libertad y la rebelión. El álbum Roberto Carlos Canta para a Juventude, 1965, vendió cientos de miles de copias, transformándolo de un cantante desconocido en una estrella nacional. El auge de la carrera de Roberto llegó en los años 1970 y 1980, cuando se volcó en las baladas románticas, un cambio histórico que le ayudó a conquistar no solo Brasil, sino también el mercado internacional. Canciones como Detalles, Amada Amante, Lady Laura, escrita para su madre, y Jesucristo se han vuelto inmortales, cantadas en idiomas como español, inglés, italiano y francés. Ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum Romántico en 2005 por Roberto Carlos y fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2015. En particular, su proyecto Emoções em Alto Mar, los conciertos en cruceros que organiza anualmente desde la década de 2000, se ha convertido en un fenómeno cultural, atrayendo a miles de audiencias fieles cada año. Su carrera se extendió también al cine con películas como Roberto Carlos en Ritmo de Aventura, 1968, y Roberto Carlos O Diamante Cor-de-Rosa,
1970, inspiradas en el estilo de The Beatles, consagrándolo como un artista versátil. Sin embargo, la carrera de Roberto no estuvo exenta de fracasos y dificultades. Uno de los primeros fracasos fue el álbum Louco por Você, 1961, su debut con la CBS, que no fue un éxito comercial y casi provocó su despido de la discográfica. La feroz competencia con Sergio Murillo, otra estrella del rock de la época, lo colocó en una posición peligrosa, pero afortunadamente, Murillo fue apartado de CBS debido a conflictos internos, allanando el camino para que Roberto brillara. Otro fracaso fue su intento de conquistar el mercado americano en la década de 1970. Aunque grabó algunas canciones en inglés, como Jesucristo, 1971, y colaboró con grandes nombres como Jimmy Page, no pudo competir con los artistas locales y se alejó gradualmente del sueño de la globalización. Lo intenté en Estados Unidos, pero mi corazón siempre perteneció a Brasil, dijo una vez a O Globo. Fue quizás mi mayor fracaso, pero también mi lección más valiosa. Los esfuerzos que hicieron llorar a Roberto Carlos no vinieron solo del fracaso, sino también de los momentos en los que tuvo que superarse a sí mismo. Cuando su madre, Laura Moreira Braga, murió en 2010, poco después de su actuación en el Radio City Music Hall de Nueva York, Roberto lloró en el escenario del siguiente concierto, cantando Lady Laura, con lágrimas en los ojos. Una vez dijo que seguir actuando inmediatamente después de la muerte de su madre fue una de las cosas más difíciles que había hecho, pero que no quería decepcionar a su público. En otra ocasión, en 1999, cuando María Rita luchaba contra el cáncer, Roberto intentó completar el álbum Seuano Difícil mientras permanecía a su lado día y noche en el hospital. Lloró en el estudio mientras cantaba O Baile da Fazenda, no porque la canción fuera triste, sino porque sabía que podría ser la última vez que escribiera mientras María Rita estuviera viva. Quizás el mayor fracaso personal de la carrera de Roberto fue el período de pausa que tomó tras la muerte de María Rita. Rechazó todas las invitaciones a actuar, canceló proyectos importantes y vivió recluido en su apartamento de Río de Janeiro, dejando a muchos con el temor de que nunca regresara. Pero fue ese dolor el que lo